Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 19 de julio de 2023 y esto es La Contracrónica. Desde ayer martes ya no se pueden publicar encuestas electorales, al menos en los medios de comunicación. En los próximos días veremos alguna más, pero serán desde fuera, de ahí que se las conozca como andorranas. Evitan utilizar el nombre de los partidos y en su lugar se valen de frutas o de colores. En las últimas publicadas en España, el panorama que pintan para la noche electoral es a grandes rasgos el de una victoria clara del Partido Popular, seguido por el PSOE. El tercer puesto está algo más disputado entre Vox y Sumar, la formación liderada por Yolanda Díaz, que debuta en estas elecciones ocupando el espacio de Podemos. En el Partido Popular miran la recta final de la campaña con optimismo, especialmente tras el buen desempeño de Alberto Núñez Feijóo en el debate cara a cara con Pedro Sánchez de la semana pasada. Esperan alcanzar e incluso superar la barrera de los 150 escaños, algo que el sondeo realizado por NC Report para La Razón les garantiza. Les da exactamente entre 153 y 156 escaños. El PSOE se quedaría entre 106 y 109 diputados y sin opciones de gobernar, ya que Vox se llevaría entre 26 y 28 escaños, posibilitando un pacto con el PP. En el ABC, la demoscópica encargada de realizar la encuesta electoral es GAT3, muy reconocida por sus aciertos en anteriores convocatorias. GAT3 también augura que el Partido Popular superará los 150 escaños, dejando a los socialistas a 37 escaños de distancia. En la del diario El Mundo, realizada por Sigma 2, no son tan generosos. Esta encuesta apunta a 147 escaños para el PP y 108 para el PSOE. Sumar quedaría tercero con 34 escaños, seguido de Vox con 29. Unos resultados parecidos pronostica la encuesta de amalgama métrica para Voz Populi, pero con Vox en tercer lugar y 36 escaños. En todos estos casos, un pacto entre PP y Vox abriría las puertas del Palacio de la Moncloa a Núñez Feijóo. En el sondeo del País, hecho por la agencia 40 Decibelios, el Partido Popular gana, pero no con tanta autoridad. El sondeo le adjudica 135 escaños por 110 del PSOE. Sumar y Vox quedarían empatados en torno a los 36 escaños. Este resultado alejaría al PP y a Vox de la mayoría absoluta y daría opciones a Pedro Sánchez de reeditar el gobierno de coalición, apoyándose en los partidos nacionalistas de la Cámara. El Centro de Investigaciones Sociológicas, el denostado CIS, va una vez más a su aire y vaticina una victoria de Sánchez que, sin especificar el número de escaños, adjudica al PSOE un 32,2% de los votos frente al 30,8% del PP. Esta encuesta concede al bloque del actual gobierno un cómodo 47,1% de los votos, 4,5 puntos más que el bloque de centro-derecha, que se quedaría en el 42,6%. La credibilidad del CIS está de cualquier modo en entredicho desde hace ya mucho tiempo. No acierta nunca y siempre que se equivoca en la misma dirección. Queda, como vemos, a solo 5 días de las elecciones, un escenario abierto en el que la mayoría absoluta del PP y de Vox no está ni mucho menos asegurada, a pesar de que desde Génova fantasean incluso con resultados que se acercan a los 170 escaños, lo que les permitiría gobernar en solitario con apoyos puntuales de distintos partidos. Pues bien, para analizar estas últimas encuestas, he dejado hoy el estudio habitual de La Contracrónica y he venido a ver a Jano García en la sede de su nuevo proyecto, que es un proyecto casi tan secreto como la fórmula de la Coca-Cola. En el programa de hoy, Jano y yo trataremos de esbozar los escenarios electorales que se abren para el próximo domingo. Estoy, como os decía hace un momento, en la sede del nuevo proyecto, ahí lo dejo, de Jano García, un lugar donde muchos de sus seguidores querrían estar también y sobre todo se querrían enterar, pero Jano no quiere que se entere nadie hasta el día de que él quiera, hasta el día que él decida hacerlo público, así que nada, me he venido hasta aquí, me he traído todo el equipo para, como hago siempre que salgo de viaje. Esta vez el viaje ha sido muy corto porque me he tenido que mover por Madrid para que os hagáis una idea. Vamos, que lo he podido hacer no en bicicleta porque hace hoy mucho calor,
pero sí en la moto me ha permitido traerme micrófonos, mesa de sonido y demás. Y me ha citado Jano aquí, bueno, pues para conocer su nuevo proyecto más de cerca, y ya que estaba, pues le comentaba hacer un programa sobre un tema de la máxima actualidad, que es el de las elecciones del próximo domingo. Las encuestas ya no se pueden publicar en los periódicos en España, desde por la ley electoral, 5 días creo que son, sí, 5 días exactamente, ya no puedes publicar en ningún medio en España encuestas, aunque en los próximos días, como os decía antes, veremos que salen algunas encuestas con unos partidos muy raros, manzanas, plátanos, melocotones, mangos y cosas así, que vienen a identificarse en función de los colores, obviamente, con los partidos españoles. Estas encuestas se hacen en Andorra y, por lo tanto, vamos, quien dice en Andorra puede ser en Portugal, en Francia o en cualquier país vecino, pero se las conoce comúnmente como andorranas, y vienen a darnos unas pistas en los días previos a las elecciones de cómo va el tema de la intención de voto. De cualquier manera, y faltan solo 5 días, no es mucho tiempo, tenemos una idea somera de lo que apunta la demoscopia. La demoscopia se equivoca, lo sabemos, es común, no solo en las elecciones españolas, sino en todas las elecciones del mundo, que las encuestas se columpien, vamos, que podría suceder esta vez. Lo que no sabemos es si se columpiarán en una dirección o en la otra. Como eso es una hipótesis, como no lo sabemos todavía, tenemos que, a fin de cuentas, Jano y yo lo que queremos es analizar el momento actual, y podemos analizarlo con hechos, y los hechos que tenemos son estos sondeos. Así que nada, vamos a ponernos con ellos, son varios los que hay, los últimos ya publicados a lo largo del día de ayer, y lo primero de todo pues es introducir a Jano, presentarle. Muy buenas, Jano, aunque aquí te hace falta poca presentación. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Un saludo a todos los contraescuchas. Un par de puntualizaciones antes de hablar del tema este. El proyecto no es solo mío. Bueno, formo parte del proyecto. Para mí es el proyecto de Jano. Bueno, sí, pero entonces no depende de mí tampoco decirlo. Pero dentro de poco yo creo que ya nos dejarán. ¿Cuánto tiempo? Ya que has metido tú el tema, yo estoy aquí midiendo las palabras, pesándolas. Tengo una basculita aquí para no decir más de la cuenta. No. Dentro de poco yo creo que ya no puedo decir fecha exacta porque tampoco puedo prometerlo. Pero más o menos el mes, danos el mes. Finales de agosto. Finales de agosto. Sí, uy, creo que ya... Cuidado, que no sé si las encuestas se columpian, pero te podrías columpiar tú. No, ya verás cómo no. Finales de agosto. Vamos a ponerlo a finales de agosto, principios de septiembre. Sí, más o menos. Sí. Y luego otra puntualización. Me alegra que hayas dejado el rollo eco-friendly para venir aquí. No has podido venir en bicicleta. Hoy en la Vespa, sí. No he venido en la bicicleta porque hacía un calor infernal y fuera de 40 grados. ¿Ves? Como la tecnología... Cogeré la bici esta noche, que ya se estará bien, pero durante el día no, es un suicidio. Los días de... Esto es que dice, lo he dicho muchas veces, las bicicletas son para el verano, esa película, ¿no? No en Madrid. Para el verano no son las bicicletas en Madrid, al menos durante el día. En Valencia tampoco, ¿eh? En Valencia creo que tampoco. Igual son para el verano en Santander o en San Sebastián, pero no en Madrid durante el día porque te mueres, vamos, vas a 40, 38, 40 grados pedaleando, te va dando el sol encima, en la moto vas un poco más deprisa y al menos te va dando el viento. Pero bueno, vamos a ponernos con este tema. Entiendo que habrás echado un vistazo general, al menos a las encuestas, se han publicado muchas, y el tema es que hay una de las primeras cosas que yo me di cuenta cuando empecé a mirar las últimas, a ver, encuestas vienen publicándose desde hace meses, pero las últimas es que hay una horquilla bastante grande. Desde la más vamos a dejar el CIS al lado. Sí, el CIS no cuenta, Tezanos, pero... ni lo muy dispares los resultados. Yo no tengo nada contra José Félix Tezanos, no tengo nada contra el CIS. Hombre, yo sí. Yo contra el CIS, no. No, personalmente sí. Quiero decir, tengo una cuestión profesional. Es decir, pero no, es que la tienes tomada con Tezanos. No, a mí Tezanos me da igual, me parece un señor entrañable. No, desde el punto de vista profesional me parece que no debería seguir allí en tanto que se ha equivocado una y otra vez de manera repetida desde el año 2019. Pero es que no es que se equivoque, porque tú te equivocas cuando quieres hacer algo y sin querer te equivocas. Dices, oye, me he equivocado con esto, pero es que esto es un error de forma consciente continua. Reiterada, y sí. Con el dinero del contribuyente. Porque a mí esto me dices, oye, que lo paga Tezanos, pues fenomenal. Que ponga si quiere que el PSOE saca 250 diputados. O 500, pero, mejor. O 500. Va a sacar más diputados que diputados lo había. Que tú quieras, pero claro, es que esto se nos olvida. Que es que el CIS está financiado con dinero público, es decir, dinero del contribuyente. Sí, entonces, claro, al final esto ya entramos en si es una malversación de fondos o no, que es lo que habría que mirar. Bueno, esto habrá que mirarlo después, así que vamos a dejar esto de Tezanos. Sí, no, quitando el CIS, aún así hay mucha disparidad. No porque tengamos nada contra él, sino porque yo sí, no nos merece crédito. El trabajo del CIS a estas alturas no nos merece crédito y esa es la razón por la cual no lo tenemos en cuenta. No pasaría nada en el caso de que se hubiese acertado, aunque sí yo algunas veces, pero todos nos equivocamos, incluyendo Tezanos, por supuesto, pero es que no ha acertado una sola vez y además unas diferencias en algunos casos que eran escandalosas. Así que vamos a centrarnos
centremos en las de la prensa. Hay mucha diferencia entre la encuesta de 40 decibelios, que es la empresa demoscópica que trabaja para El País, y NC Report, que es la que trabaja para La Razón. Bien, está claro, todos sabemos dónde está La Razón y dónde está El País. Uno es un periódico con una línea editorial afín al PSOE y el otro, La Razón, un periódico con una línea editorial afín al Partido Popular. De ahí que, digamos, la cocina, y siempre hay cocina demoscópica, es inevitable, la cocina favorezca más a uno o a otro. Pero claro, con NC Report estamos viendo que le está dando un máximo de 156 escaños, mientras que en el caso de 40 decibelios está dándole un número fijo de 135. Hay 20 escaños de diferencia. Sí, es que son muchos, ¿eh? Es muchísimo. Es que no es que estamos hablando de una horquilla de 5 o de 8, no, estamos hablando de una diferencia abismal. Bueno, la diferencia que marcaría la posibilidad de que el PP pueda gobernar con Vox o no. Total. Sí, porque el resto, o digamos lo que más se repite, el patrón que más se repite es un PP cerca de los 150 y un Vox cerca de los 30. Entonces con eso sí que sumarían. La mayoría absoluta, para 176 los contraescuchas que no lo sepan, la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados en España son 350 escaños, es tener 176. Todo lo que se quede por debajo de los 176 supone tener mayoría relativa. Evidentemente no es lo mismo tener una mayoría relativa de 174 que tenerla de 120. Claro, luego ya cuando sepamos los resultados ya ahí entrarán otras variables, que puede ser que tú seas investido presidente no en primera ronda, por decirlo así, sino en segunda con una mayoría simple. Eso podría ocurrir. Siempre y cuando no haya un candidato que supere el número. Que supere tu número. O sea que a lo mejor eso sí que podemos ver. Imagínate que PP y Vox sumasen 173... que en un momento dado, en segunda ronda, en la segunda votación, el PNV se abstiene, por poner un ejemplo. Que vamos, esto ya son hipótesis que haremos a partir de las elecciones este domingo. Pero ciertamente sí, o sea, lo que está claro es que, o parece, o todo apunta, que Vox va a bajar mucho, no tanto en voto, porque en voto es verdad que algunas encuestas que no ponen el porcentaje de voto, pero otras sí. Se mantiene, baja quizá un puntito y medio, o sea, no es un gran bajón, pero en diputados, en escaños, es muy, muy importante el bajón de Vox, si es que se cumplen, como digo, las encuestas. Y teniendo en cuenta que todo parece estar fiado, que el PP alcanza 150 diputados, pues hombre, si haces caso a lo que te dice El País, es que no te salen las cuentas. No les salen en absoluto. Desde luego, si los resultados finales son los que anuncia El País o los que anunciaba ayer El País, no, las probabilidades que tendría Feijóo de gobernar serían pequeñas. Esto no significa que pudiese gobernar directamente Sánchez, porque él tampoco tiene mayoría ninguna. Él se va a quedar en 110 según esta encuesta. Necesitaría montar un gobierno al estilo del actual, bueno, pero tampoco le llegaría. El primero, ¿te acuerdas? Sí, el primero que lo hizo con 90, ¿no? Sí, el primero lo hizo con 90. Es decir, esto tampoco sería extraño tratándose de Pedro Sánchez. Siendo Sánchez ya sabes que eso seguro que lo hace. Le haría falta un Frankenstein. Ha dicho ya además Esquerra Republicana de Cataluña que esta vez se lo va a correr más caro el favor en el caso de que lo necesite. Bueno. Pero vamos, existe la posibilidad, vamos a verla, de que tuviésemos que, en el caso de que se presentase un escenario de ese estilo, de que tuviésemos que repetir elecciones. Es una posibilidad. Pero vamos a la primera de todas. La primera de todas sería que la que nos da el ABC o nos está dando la razón. 150 escaños, vamos a redondear ahí, con unos 25-30 de Vox. En ese caso la cosa parecería clara, ¿no? Bueno, sumamos. Sí, pero luego también irían justitos en el caso de que fueran pues 151-27, pero se quedarían entre 176 y 180. Pero no hay que olvidar que Núñez Feijóo, de hecho lo dijo hace un par de días en una entrevista, que él si superaba, porque se han puesto, no sé por qué, o sea, esto nadie lo ha explicado, y a ver si en algún momento alguien lo podría explicar, por qué 150 diputados, es como que con eso me tienen que tolerar que yo gobierne en solitario. Oiga, pues no. Es que esta es la pregunta. Esta es una estupidez que se han inventado y ahora pues lo repiten continuamente por parte del Partido Popular, pero evidentemente no es así. Tiene usted 150, enhorabuena, ya está, pero no llega a 176. Yo no descarto que, llegado el caso, y seguramente lo veremos, si el PP se hace con 150 diputados y Vox con 30, lo que venderán es, oiga, yo quiero gobernar en solitario y veremos el post-PSOE de Sánchez. Estos son todo hipótesis. Pues claro, si PP y Vox no suman en ningún caso mayoría absoluta, ya sabes que o te gobierna Sánchez con todo lo que pille, o como tú bien decías, podemos ir a una repetición electoral. Entonces yo creo que la clave va a estar más bien en a ver cuántos diputados saca Vox. Pues claro, es que, como decía, la diferencia del porcentaje de voto con respecto a las elecciones, en las pasadas elecciones, varía muy poco. O sea, es un puntito y medio menos. Pero imagínate
que repitiese el resultado de las anteriores. Es que estamos hablando de que si el PP se queda en 100, vamos a poner 30, y Vox saca 47, la cosa cambia. La cosa cambiaría sustancialmente, claro. Es verdad que ninguna encuesta le está dando a Vox estos escaños, ninguna. Ninguna está dando tan pocos. Además, como 130 del Partido Popular, a ver, por poder suceder, puede suceder casi cualquier cosa. Pero todo el mundo dice que va a haber una participación además también muy, muy elevada. Bueno, de nuevo, estamos en las mismas. Sabemos que ha habido una participación muy elevada en voto por correo, porque eso ya ha sucedido. Pero eso es evidente ya por los motivos. Ya veremos qué sucede el domingo. Claro, pero aún así dicen que contando... Claro, todo son hipótesis, bueno, ya lo has dicho tú en el principio del programa, claro, si no, no podríamos hacer esto porque no tenemos los datos aún. Pero suponiendo que hay una altísima participación, como parece que va a haber en estas elecciones, yo no descarto sorpresas. Claro, pero aquí habría que plantearse, si hay una participación más alta de lo normal, es decir, pongamos por caso que este año pues se va la participación al 80%, que sería una participación para españoles en una locura altísima, ¿no? En España se suele votar mucho, a contrario de lo que la gente se cree, en muchos países se vota muy poquito. Hay países que votan incluso menos del 50% de la población. La participación es muy alta, suele rondar el 60 y tantos más o menos, pero que se va al 80, vamos a poner, al 75%. Habría que ver dónde se está yendo esa participación. Claro. ¿Qué parte del electorado se ha movilizado? Porque eso cuenta mucho, ¿eh? Sí, claro. Sí, de hecho, Sánchez aprovechó esa alta participación en las primeras elecciones que se presentó, que la participación fue del 70 y pico %, y esa movilización le benefició a él, porque era por el miedo de la ultraderecha, bla, bla, bla. Yo creo que en este caso ese discurso ya no vale. Se ha visto también recientemente en las autonómicas y en las municipales, que eso de que viene la ultraderecha pues ya no cuela. Entonces yo creo que pues es el discurso oficial de la campaña, ¿eh? Es que no hay otra cosa que van a vender. Somos el país de Europa que más ha tardado en recuperar el PIB. Somos el país que lidera el desempleo de toda Europa. La parte económica le han tratado de dar fuerza, pero no arrancaba aquello y han ido a lo fácil. Claro, han ido a la soflama barata y ya está. Bueno, que es lo habitual también, hay que decirlo, por parte de los políticos. Todos de una manera o de otra van al recurso fácil, que es la soflama. Pero yo creo que en este caso la participación o la movilización sí que va a ir más bien, no tanto de pro PP o pro Vox, sino de rechazo a lo que es Sánchez, al gobierno de Pedro Sánchez, no solo de Sánchez, sino también Irene Montero y compañía. Es decir, un puro voto de castigo. Sí, bien, volviendo con este escenario de que el Feijóo pueda gobernar, porque hemos puesto ese escenario, un escenario, el de ABC, ya digo, 150, 30, tenemos 180. Sí, la última de ABC, que bueno, estaba haciendo un tracking diario, la última vez era 152 el PP, sí. 28 Vox. Estos serían 180. Redondeando sería lo mismo. El 128, sí, 128, puede variar, pero 30, vamos, más o menos. 150-30, para que nos hagamos una idea. Hay que tener en cuenta que Vox tiene ahora mismo 52 escaños. Sí. Es decir, Vox se enfrenta a estas elecciones sabiendo que tiene que renunciar a casi la mitad de los escaños que tiene. Sí, por eso lo cual ya de por sí para el partido es duro. Hombre, sí. Sobre todo porque, aunque tú digas, no, es verdad que en porcentaje de voto un punto no es que digas que debacle, pero el hecho de que tú estés en el Congreso de los Diputados no con 52, sino suponte con 28, pues yo digo que quizá... Bueno, para Vox sería volver a las elecciones de abril de 2019, aquellas que tuvo 24 escaños. Justo, sí. Pero claro, o sea, yo entiendo que puedan decir, no, es que el porcentaje es casi igual. Sí, pero el poder que tú tienes, porque es lo que decía, imagínate que Vox consigue mantener esos 52, o no 52, 47. Claro, ya no es lo mismo si tienes un PP enfrente con 135, que si el PP tiene 150 y tú tienes 28, el recurso que se va a utilizar, no digo que sea justo, de hecho a mí no me lo parece, pero el recurso que se va a utilizar va a ser ese, decir, oiga, es que usted ha sacado, mire, ha perdido la mitad de sus diputados. Y al final la gente no hace análisis tan sesudos de a ver, realmente ha perdido votos. Se va el porcentaje. Al final, claro que no, al final, ¿cuántos tiene usted? Sí, ¿Cuántos tiene usted en el Congreso? Ya está, ¿no? Sabemos que... Lo que sabemos seguro es que el PNV va a sacar 6, que parece que eso está escrito en la Constitución. Toda la vida siempre saca 6. Digamos que el mercado electoral del País Vasco es fácil de adivinar. Pero del PNV es una cosa maravillosa, siempre son 6. Es el mismo porcentaje. Pero, macho. Sí, y ya sabes que va a haber. Vale, ya si tuvieses que empezar el Congreso, mete los 6 del PNV, que es lo que va a pasar. Lo seguro. mismo pasaba con Convergencia y Unión hace muchos años. Sabías que siempre tenían los mismos. Todas las elecciones subía uno arriba, uno abajo. Son mercados, digamos, muy de nicho, muy cerrados. La gente que vota a ese partido lo vota siempre, pase lo que pase, y es una cantidad de personas muy limitada, porque si hay alguien que tiene bien gestionados los recursos electorales, gracias a la ley electoral en España, son estos partidos que se presentan en 2, 3, 4 circunscripciones, claro. Esencialmente los nacionalistas. Sí. Pero claro, Vox no es un partido que se presente en 4 circunscripciones, sino en las 50.
cuenta. Y luego habrá que ver también, con eso que tú hablas de las circunscripciones, en qué circunscripciones Sumar supera a Vox. Porque eso también se puede dar la paradoja en un caso de una circunscripción en la que se repartan 3 diputados, que Vox con, imagínate, un 14% de los votos, pero Sumar con un 14,3%, se queda el diputado Sumar y Vox cero. El famoso resto, sí. Y Vox cero. Entonces, claro, va a ser, yo creo que vamos a ver unas elecciones que va a tener mucho que ver con eso. Con no tanto como el PP o el PSOE, porque eso vale, sí, ya sabemos que el PP va a quedar por delante del PSOE, sino a ver ese tercer puesto, si Vox se lo arrebata a Sumar, o por el contrario, si no lo hace, por mucho que el PP saque una enorme diferencia, ese tercer diputado, y por cómo es la ley DON, al final se lo quedaría Sumar. Entonces, claro, dentro del juego de bloques, si queremos jugar a ese juego de bloques, que yo no tengo nada claro. Se está jugando a juego de bloques. Pero es que yo no tengo tan claro cómo se está ya afirmando de que si Suma, PP y Vox gobiernan conjuntamente mayoría absoluta. Bueno, veremos a ver qué es lo que hace el PP. O sea, lo hemos visto, por ejemplo, en Murcia recientemente. Lo hemos visto en Extremadura. El propio Feijóo ha dicho que si tiene la oportunidad no recurrirá a Vox. De hecho, está pidiendo en estos últimos días de la campaña el voto útil. Pero es que eso no es así, porque claro, cuando tú dices el voto útil, cuando tú ya tienes asegurado el primer puesto, la diferencia tiene que ser tan sustancial con el tercero que el voto útil puede ser que mucha gente diga, no, pues yo voy a votar, como digo, es que cada circunscripción es un mundo, yo voy a votar al Partido Popular porque es el voto útil. Pues ese voto útil al Partido Popular puede hacer que el escaño que pierde Vox se lo quede Sumar. Entonces, en la suma de los bloques, ese escaño iría a la izquierda. O sea, que le puede salir carísimo a Feijóo. Claro, que yo eso la verdad es que no lo estoy entendiendo en el sentido de que tú dices, mira, ya sabes que va a ser imposible que llegues a la mayoría absoluta. Entiendo que quieras sacar el mayor número de escaños. Vale, fenomenal, como todos. Pero el hecho de que tú estés alentando continuamente a la única posibilidad es votar al PP para conseguir desalojar a Sánchez, lo que te puede ocurrir es que si eso de verdad la gente se lo cree, puede provocar que dentro luego, como digo, de esas luchas que hay en cada circunscripción, el bloque, ese escaño, pase al bloque de izquierdas. Vamos a poner por caso que llegan a un acuerdo. Podrá pedir más o menos Vox en función de la cantidad de diputados que ponga. Claro. Si pone 30, ¿qué podrá exigir por 30? Por 30 escaños, 35 exactamente, le pidió Podemos, que ya no se presenta como tal, le pidió Podemos al PSOE en el año 2019 4 ministerios. Y tuvo el de consumo, igualdad... Eran ministerios, bueno, pero era una vicepresidencia con trabajo... Sí, bueno, la vicepresidencia... en fin, asuntos sociales... Bueno, luego estaba el de igualdad, que era un ministerio hecho a la medida de Irene pero Montero, consumo, que era una dirección general o una secretaría de Estado que la habían pero bueno, pero ahí separado. Estaba el ministerio. ¿Y el cuarto cuál fue? Claro, aquí hay un problema añadido de universidades, que también sacado de educación. Aquí hay un problema añadido. Sí, que fue aquella inflación. Es que trocearon de una manera, claro. Una locura. Pensemos que Rajoy tenía 12 ministerios. 12 ministerios. Podía uno pasar por recorrerlos a pie en Madrid en una mañana, ¿no? Ir de un ministerio a otro, claro. Este hombre trajo 23 si no los ha desdoblado, ministerios. Claro. Sí, ministerio de universidades, también puede haber un ministerio de colegios, no empiezas así, no acabas, claro. Claro, no acabas. Puedes crear ministerio lo que te dé la gana. Bueno, tienes esas mesas de esos consejos de ministros de Hugo Chávez que como tenía tantos, pues decenas de ministerios no cabían en la mesa. Estaban pegaditos. Oye, acuérdate la foto esta icónica que hay del primer consejo de ministros de esos 23. Que no cabían. Claro, porque era una mesa de consejo para eso, para 12, 16 ministerios y había creado demasiado. Y el supuesto ese que tú pones, ¿qué podría pedir Vox en el caso de tener, pues eso, parecido, ¿no?, como con Podemos con el PSOE? Hombre, pues yo no sé también hasta qué punto a Vox le interesa según qué ministerios, pero vamos, un par como mínimo. Incluso te diría hasta 3. Pero la cuestión yo creo que no es tanto el número, la sino cantidad el tipo como de la ministerio. calidad. Sí, claro. Yo creo que no es a lo Vox... mismo que te den 4 ministerios menores a que te den Hombre, uno quizá mayor. el de Agricultura, por ejemplo, podría ser uno de ellos. Ese se está barajando. Porque es muy... Hombre, es verdad que Vox... que a mí no estoy de acuerdo con las soluciones que propone para el problema real que existe en el campo. Sí que es verdad que son de los pocos partidos o uno de los partidos que más se ha volcado con el mundo rural, y es cierto. Claramente, de hecho tiene buena parte de su voto votante le viene de ahí. Sí, lo cual es lógico, claro, porque el mundo rural está aquí abandonado en la mano de Dios. Ya sabes que aquí lo que gobiernan generalmente son urbanitas, que además luego lo que hacen son leyes que perjudican al campo. Las leyes ecofriendly y todo este rollo, pero bueno, eso es otro tema. Yo creo que el Ministerio de Agricultura podría ser, no sé si el de Defensa también podría pegar, un Ministerio de Defensa. Eso es un ministerio serio. Agricultura está ahí. A ver,
No es Ya, un pero ministerio a ver, menor, pero para empezar vamos a contar con que no va a haber 23 A ver, ministerios, yo ¿no? personalmente creo que a Santiago Abascal le gustaría interior. Pero claro, Interior, eso es muy eso complicado. son palabras mayores. Yo creo que interior no. Pero yo, vamos, defensa, agricultura, y a mí me encantaría personalmente que le diesen el de Hacienda o el de Economía, me da No, igual. eso olvídate. Pues me encantaría. Eso te puedes ir Pero olvidando. yo con Eso que es aplique Vox solo lo que propuso, desde el IRPF de 2 tramos, yo ya con eso vamos. Interior, relaciones exteriores. Es decir, No, exteriores desde luego que no. eso es ni de broma. No, Los porque además eso es ministerios verdad. nucleares, Sí. digamos, eso se los queda el partido de gobierno. Pero entonces, ¿qué les das? Porque claro, de 23 ministerios vas a pasar sí o sí a haber una reducción. Hombre, sería No divertido que creo- les diesen igualdad. No creo que... No, porque escucha, igualdad es un ministerio que se inventó Zapatero y después desapareció. Se fusionó en lo que siempre había Justo. sido una Secretaría de Estado, algo así, que dependía de Asuntos Sociales, y volvió a convertirse en ministerio hecho para Irene Montero. Sí, sí, absolutamente. Era sí. podrían haberlo llamado Ministerio de Irene Montero directamente, en la fachada del ministerio, y está Ministerio de Irene Montero con su cara, porque era un ministerio concebido para ella. Y efectivamente ella lo entendió así. El ministerio es una chura. Sí, De sí, su absolutamente. mismidad. Claro, sí, sí, sí. De hecho, Irene Montero no hubiera podido cambiar de ministerio. En el No. caso que en una crisis de gobierno, oye, Irene, ¿te quieres quedar con, qué sé yo, justicia? No, Pues no, no. yo es que tengo esto hecho a mi medida. Justicia seguro que tampoco. Justicias de los nucleares también. Las antiguas secretarías de Pero, Estado. pero entonces, ¿cuál? Pero dices agricultura, bueno, vale. Y dices defensa, es que eso vale. Entonces, ¿qué van a dar? Medio ambiente. Medio ambiente. Bueno, oye, a mí no me disgustaría que tuviese Vox el de medio ambiente y se cargase todas las tonterías que hacen. la Ojo, verdad. el ministro se carga lo que se puede cargar, ¿eh? Ya. No, pero No lo olvides. esto es que, claro, estamos hablando de hipótesis, pero aquí también va a tener un problema porque estamos dando por hecho, o a mí me resulta muy curioso, que siempre pensamos, PP y Vox se pueden entender. Y son partidos que en lo fundamental no están de acuerdo. Es decir, tú hablas, por ejemplo, el caso de medio ambiente. Tú imagínate un ministerio de medio ambiente liderado por Vox. ¿Cómo consigues congeniar lo que defiende Vox con lo que defiende el PP? Porque es que es radicalmente ¿En qué distinto. aspecto es distinto? El rollo este ecofriendly, las tasas impositivas, vamos a salvar el planeta, venga, vamos a cobrarlos por respirar, tal. No están con el fundamentalismo carbónico que se ha apoderado de buena parte de Pero la es que el clase PP política. sí. Es que el PP sí. Es que Núñez Feijóo hace unos meses salía diciendo, no, hay que sacar a todos los coches diésel y de gasolina de la carretera. Estas son declaraciones de Núñez ¿Esto lo Feijóo. dijo Feijóo? ¿Lo puedes buscar? Ah, no lo sabía. Sí, sí, tenía ni búscalo. idea. Mira, mientras Estaba- lo hacemos, Sí, entonces, sí, prosigo mientras tú estás entretenido buscándolo con mi tesis. Y es que mucha gente dice, no, PP y Vox se pueden entender fácilmente. Yo no lo veo tan fácil cuando hablamos el tema del medio ambiente. Luego, si hablas de la cuestión feminista, las cuotas de paridad, la ley Claro, integral de bienestar de pero lo dijo en género. noviembre, el día 15, claro, si no me acordaba, evidentemente. Bueno, pero lo dijo. Lo dijo, cierto es. Claro, o sea, que no es- Feijóo, pero que no lo ha dicho en campaña. Feijóo pide retirar, esto es textual, lo lleva al mundo, Feijóo pide retirar de las carreteras los vehículos de más de 10 años. Critica que el gobierno se está empeñando en vender vehículos eléctricos y no en retirar de las carreteras vehículos de más de 10, 12, 13, 15 años mediante un plan renove con incentivos. Bien. No es Bueno. delirante, luego te lo lees entero porque es que fue mucho peor de todo lo que te saca el mundo. A ver, a mí no me parece mala idea sacar de las carreteras vehículos antiguos, ¿eh? No Pero tanto ¿cómo? porque contaminen, sino porque son inseguros. Es bueno lo de Pero a ver, Fer, una iniciativas como la del Plan Renove fueron muy exitosas en Pero el un pasado. tío que lleva un coche de 16 años, ¿te crees que lo lleva por gusto? Lo No, lleva en porque el absoluto, pobre en hombre no puede absoluto. llevar otro coche. Pero Entonces tú estás diciendo, no, es que usted es demasiado pero pobre para no, poder circular. Ponerle facilidades para que lo actualice, no necesariamente por un eléctrico, Y pero un sí por coche, uno un más coche de moderno. 15 años no es inseguro. Evidentemente ha avanzado mucho la seguridad, pero Depende hombre, que de no los estamos hablando de un kilómetros 600. Depende de los kilómetros que le hayas metido. Sí, pero que El no es un coche 600. Un coche de 15 años de un comercial, de un viajante de Sí, comercio, cuidado. sí, ese, vamos, de 15 y de 5. El coche de un jubilado que tiene 15 años y que apenas lo coge el domingo para Sí, subir a no, la sierra, sí, pues sí, no, sí. está como nuevo. Pero por eso digo que esta brocha gorda, que es bueno, es que las leyes de cofrendis van así, es brocha gorda. Y luego al final la brocha gorda es el que no tiene poder adquisitivo, es el que se come todas estas movidas. Pero bueno, lo que te decía, en eso chocan. En el tema del feminismo chocan. En el tema económico chocan. Tú hace poco hiciste una contra hablando del programa económico de Vox. Compáralo con el del PP. Es que chocan y mucho. Luego, aparte de eso, ya tienes la cuestión de la inmigración. Tiene la cuestión incluso del modelo de Estado. Es un modelo autonómico del que yo soy partidario, no la gestión que se hace, pero sí el modelo me parece bien. Y bueno, esto lo hemos hablado muchas veces, la descentralización me parece necesaria. Yo creo que hay que descentralizar todavía más, pero Vox no. Entonces, claro, al final, lo que te digo, yo creo que muchas veces hace el análisis pensando el PP de los 90, que al final el PP de los 90 es que es Vox.
El PP de los 90 es Vox. Entonces tú dices, vale, este PP no es ese PP de los 90, no es tan fácil que lleguen a acuerdos. Y van a chocar, y mucho, porque tienen diferencias sustanciales. Pero curiosamente han llegado a acuerdos en muchísimas comunidades autónomas y ayuntamientos, sin sí, demasiados problemas. En unas sí y en otras no. Vale, conocemos el caso de Extremadura por donde... Sí, la Comunidad Valenciana fue rápido. Fue rápido, sí. Pero Extremadura es que es lo que más ha dado que hablar. Sí, pero mira, la Comunidad Valenciana no ya el quiso. otro día, ya primera movida. Y es minuto de silencio por una víctima y se ponen ahí en contra de la violencia machista con el cartelito. Y Vox cumple el minuto de silencio, pero se sale. Que es lo mismo, no sé si recuerdas cuando Ortega Smith entró en el ayuntamiento, también pasó una cosa similar. Sí, lo recuerdo. Y ya primera polémica diciendo, no, es que esto no puede ser, es una falta de respeto, que no es ninguna falta de respeto. Es, oiga, yo guardo un minuto de silencio. Lo que no voy a hacer es participar del paripé. Entonces, claro, al final dices, ahí ya tienes el primer choque. Y al final Vox, si quiere gobernar, va a tener que querer aplicar lo que lleva diciéndole a todos los españoles que va a hacer si llega a tener poder. O sea, Vox no puede llegar y luego que no cambie nada. O sea, está claro que, imagínate, el PP como mayoría absoluta llega y tienes lo mismo que tienes ahora, pero con un Feijóo. Exactamente igual. Pero Vox no puede jugar a eso, porque está prometiendo a los españoles continuamente que no va a ser así. Entonces yo te digo que no va a ser tan fácil, ni sería una legislatura como algunos piensan, en la que, no, bueno, es que entre ellos se van a entender porque son la derecha. Es que eso para mí me parece un error garrafal a la hora de hacer un análisis serio de lo que es el PP y de lo que defiende el PP de lo que defiende Vox. Podemos tenía muchas diferencias también con el Partido Socialista y en cambio llegaron a un acuerdo y no ha habido prácticamente problemas. Hombre. Evidentemente Podemos ha tenido que renunciar a cosas, pero también el PSOE. Sí. El caso del gobierno de coalición de estos dos, el del Pacto del Abrazo, podemos decir desde el punto estrictamente político que ha sido un éxito. Apenas ha habido roces, ¿eh? Bueno, casi 4 años, ha habido muy poquitos. Bueno. El último de la ley del solo sí es sí, porque eso ya clamaba al cielo. No ha habido, pero el resto... La ley trans también ha sido un tema. La ley trans, pero solo entre algunos la aplicación del PSOE. de ciertos impuestos, pero luego también te digo, o sea, Sánchez es una persona muy particular en el sentido... Hemos visto el año pasado, por estas fechas, la cumbre de la OTAN en Madrid, que teníamos a la parte del PSOE del gobierno encantadísimos de que estuviese aquí Joe Biden y todos los líderes de la OTAN, y veíamos a los de Podemos haciendo moines y torciendo el gesto, y ni se presentaron. Sí, sí, pero eso es casi, ya digamos, de cara a la galería, porque no tiene ningún efecto práctico, digamos, en lo que es el día a día de los españoles. Pero al final, el caso de Sánchez, muchas leyes que se han aprobado por parte de Podemos, que estarás en desacuerdo, lo que tú quieras, pero que Podemos ha hecho mucho de lo que prometían. En el sentido de decir, nosotros vamos a hacer una ley que sea así, y la han hecho. Nosotros vamos a subir los impuestos para que los ricos tal, y tienes ahí el impuesto este que llaman solidario. O sea, al final, estos sí que han metido parte, no han podido todo, pero parte de su programa. Una parte bastante grande. Claro, o sea, que pues eso es lo que te digo, que ellos, luego independientemente que obviamente yo no estoy de acuerdo, pero lo han hecho. Entonces Vox va a tener que hacer lo mismo. La gran pregunta es que mientras sabemos que Sánchez es un tipo que si mañana le dices, oye, te asegura la gobernabilidad, que conviertas a España en un paraíso fiscal, te lo convierte, porque no cree en nada más que en el poder, es evidente. Con el caso del PP yo no lo veo tan fácil, y ya lo hemos visto en estas pasadas elecciones. El caso de Murcia es un ejemplo muy claro. Como también Vox, por ejemplo, en Baleares ha renunciado, esto supongo que el votante de Vox, que lleva escuchando durante tantos años, no, esto de la imposición del catalán, no puede ser, es una vergüenza, bla, 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 bla. Y dices, oye, macho, y ahora que puedes presionar al PP para que gobierne y quitar esto, has metido la puntita. Y Vox no puede jugar a meter la puntita, en el sentido de que si al final los ciudadanos que votan a Vox dicen, oiga, yo le voto por esto, y lo único que veo es que sigue todo exactamente igual, porque a mí que me cambies, vale, no violencia de género, lo vamos a llamar violencia intrafamiliar, pero las leyes siguen siendo las mismas, por eso te digo que no lo tiene fácil. Yo no veo una ley. No podemos decir, por lo tanto, que en el caso de que se reproduzca esa encuesta del ABC o la de La Razón, hablemos ya de que Feijóo gobierna seguro. Que puede formar gobierno es una cosa, pero formar gobierno es muy fácil. Ahora, gobernar es otra. Es que a esto va por fases. Entonces, ¿qué dices? Oye, ¿puede llegar a un acuerdo de investidura con Vox? Puede llegar. Pero ya estábamos hablando, los ministerios. Si ya tú y yo decimos, ¿y qué le das? ¿Cuáles le darías? Yo digo, oye, agricultura, le das, pues bueno, en mi caso, defensa, me parece muy bien, y hacienda o economía. No es que esos son muy grandes. Vale, ¿y cuál? Deporte, cultura. Para Feijóo sería lo ideal. Sanidad. Un acuerdo de investidura.
Que luego pueda cumplir pero en función de sus intereses. Claro, pero es que olvidamos que en España al final lo que necesitas... Como hizo Díaz Ayuso, acuérdate, en 2019. Bueno, y al final... Un gobierno de coalición con Ciudadanos y Vox les dejó pasar. Exacto. Y luego, en las anteriores a estas, que gobernó en solitario, muy cerca de la mayoría absoluta, pero no la tenía, acuérdate que no se aprobaron los presupuestos de la Comunidad de Madrid. Lo recuerdo. Porque no se llegó a un acuerdo con Vox. Entonces, claro, al final, una cosa es decir, sí, usted es presidente, fenomenal, pero olvidamos que luego el día a día es el Congreso de los Diputados y el Senado, es decir, el Parlamento. En el Senado Vox no va a tener mucho peso por cómo que es diferente el sistema que se utiliza en el Senado al que se utiliza en el Congreso para escoger a los representantes, pero una vez eso ocurre, tu día a día es sacar leyes en el Congreso de los Diputados, que es lo que ha hecho Sánchez. Pues Sánchez, su gobierno, o sea, no era, por eso muchas veces cuando siempre decía, no es que el gobierno, que no es el gobierno, que muchas leyes que se han aprobado, como la ley del solo sí es sí, se aprueba con los votos a favor de Podemos, pero también, no hay que olvidar, de otros partidos políticos, porque entre ellos no sumaban. Entonces, en esa batalla diaria de absoluto desgaste, porque cada vez que ya se aprueba una ley, tener que desgastarte con a ver quién me acepta esto y quién no, yo de verdad no lo veo tan sencillo como que vaya a ser una cosa plácida en el que todo va a estar fenomenal y en el que se van a llegar a acuerdos rapidísimamente. No estoy para nada de acuerdo con eso, porque repito, la imagen que se tiene del PP, el PP nacional no es el PP de los años 90. El PP de los 90 es Vox. Ya está. Bien, vamos con otro escenario. Vamos con el escenario de el que dibuja aproximadamente el mundo Voz Populi, quitándole algunos escaños para que lleguen justos. Es decir, vamos a poner por caso que la suma de PP Vox se queda en 173, 174 escaños, 175 incluso. En ese caso podrían llegar a salvarlo si meten a Coalición Canaria o algo así, porque con el PNV entiendo yo que Vox era una línea roja. Bueno, luego sabemos que la política FER, las líneas rojas se empiezan a convertir en naranjita, luego en amarillas. Incluso para Vox. Para sí. Luego no dejan de ser políticos, y luego ¿no? son blancas. Antes que cualquier otra cosa. Exacto. Pero vamos a quedarnos ahí, entre 170 y 175. En ese caso no podrían formar gobierno directamente, ni acuerdos ni nada, porque no tendrían para una investidura directa los 176, pero el PSOE tampoco, porque el PSOE se estaría quedando pues con 108 en el caso de la encuesta del diario El Mundo. Es decir, estaría lejísimos, sumaría a lo mejor unos 30 que le diese sumar, pero no llegaría, vamos. Sí, no, tendría que pactar, pero en ese escenario que tú planteas... Tendría que hacer un super Frankenstein gigantesco o bloquear directamente, bloquear el... Bueno, que fue lo que pasó con Rajoy, acuérdate que fuimos a repetición electoral. Nos encontraríamos de vuelta en el año 2016. Es decir, que hubiese que repetir elecciones. Y es que creo que esto va a depender de varias cosas. En primer lugar, de cuál es el resultado que va a sacar el PSOE. Porque imagínate un PSOE que se queda en 100. No hay que olvidar que tiene 120 ahora. Sánchez lo máximo que ha tenido ha sido 123. Que fueron esas primeras elecciones. Las de abril de 2019. Del 19. Luego fuimos a repetición electoral, perdió y se quedó con 120. Claro, si Sánchez ahora se queda con 100, dices, hombre, yo entiendo que los que viven de ser del PSOE intentarán seguir viviendo del PSOE y ahí ya puede haber una crisis interna dentro del partido que ya veremos cómo acaba. Pero es que el PSOE está totalmente sanchificado a estas alturas. No es el PSOE del año 2019. Sí, ahí todavía tenía voces en contra. Ahí todavía había contrapesos dentro del partido. Han pasado 4 años. Pero ya sabes, 4 años que dentro del PSOE han sido de una transformación completa. Sí. Pero tú ya sabes, la política es repugnante. Y todo lo que rodea la política es repugnante. Y acuérdate el ejercicio que se hizo de esos medios de comunicación, hablabas del País, de la SER, más orientados, más enfocados, con una línea editorial pro-PSOE, como a Sánchez, tú coges y lees los editoriales de Sánchez, lo que decían de Sánchez. Lo que decía el País de Sánchez. Era una auténtica barbaridad. Era un aventurero. Eso era lo más suave que se le decía. Por parte, era una campaña continua contra él. Los medios de comunicación importan y mucho. E influyen y mucho. Entonces, cuidado porque tú dices, es cierto que luego el fanático, por decirlo de alguna manera, el militante, Sánchez obviamente tonto no es, y dijo, oye, yo sé que las élites, por decirlo de alguna manera, no me quieren, pero el fanático sí, porque el fanático es que no gobierne el PP y ya está, que no gobierne la derecha, que no gobierne, no estaba ni el rollo de Vox ni nada, esto cuando pasó era cuando estaba PP con Ciudadanos, acuérdate. Entonces el militante sí que es fanático, pero al final, como digo, los medios de comunicación importan y mucho, y entonces tú querer gobernar un país
con 110, por ponerte un ejemplo, tendrías que pactar con muchísimos, en el caso que tú planteas, de que se quedan 173 Vox y el PP, para sacar en no mayoría absoluta. Pero dices, bueno, pues voy a segunda ronda y con mayoría simple. Es que con mayoría simple es casi absoluta. Y tienes que pactar con el BNG, con Bildu, con Junts, o como se llamen ahora, Sí, con los de Esquerra, los de la España vacía, con sí. el que Soria de no sé dónde, con Coalición Canaria, con Sumar. O sea, tienes que pactar dentro de Sumar con Compromís, porque luego, claro, hemos dicho Sumar, pero dentro de Sumar hay 200.000 Sumares. El Frankenstein, no hay que olvidar que se hizo contra Rajoy. En este caso no sería contra nadie en concreto, sería a favor directamente de Sánchez. Y además con una cuestión, y es que tú supón que el PP, vamos a poner 145 y tú 105, o sea, es que has perdido las elecciones, pero no por poquito, sino por mucho. O sea, yo no tengo tan claro que eso pueda ocurrir. De todas maneras, en ese supuesto que tú planteas, la otra opción es decir, bueno, ¿y cómo podría PP y Vox en quién se puede apoyar? La respuesta es que es en nadie. Por eso te queda el PNV. No van a hablar ni Bueno, con sí, lo he Esquerra. comentado antes, de Coalición Canaria, que siempre Sí, una pero Coalición muletilla que para tiene la uno o derecha, dos, que ¿no? suele tener uno o dos y poco Pero más. ya está. Que te sirven para rellenar en el caso de que te falte uno o dos. Pero nada. O sea, Anoramas, pues sacar uno es... Pues yo creo que sacarán uno, el de Anoramas, no lo sé. De hecho, no sé si se presenta, pero vamos, si no es ella la que toque, porque esto también parece que está como en la Constitución Coalición Canaria 1 o 2. UPN ya no existe. Incluso aunque tuviese representación, ya sabemos que la relación que tiene con el PP no es la que tenían antes. ¿Con quién podría? Es que no tienes a nadie. No tienes a nadie. O sea, Ojo, esto hace que tenga la derecha tenga mejor, a escala nacional, quiero decir, tenga mejor organizado sus recursos electorales. Sí, justamente, sí. Sí, efectivamente. O sea, tiene sus pros y sus contras. Los pros es eso que tú dices, de oye, cuanto menos división hay en el voto y demás, mejor. Pero luego a la hora de hacer pactos están atados de pies y manos. Yo no me imagino a Vox pactando con el PNV. Luego hay otra cosa. No, yo creo que por ahí ya Es tendrían imposible. que pedir demasiadas veces Claro, perdón, eso... además sus votantes no lo entenderían. Podrían entender lo de Coalición Canaria, que mal que bien no deja Sí, de ser un Coalición partido, Canaria, incluso Anoramas en algún momento ha sí, tenido algún un discurso partido brillante. regionalista, Sí. pero el PNV más tratándose de Santiago Claro, Abascal, más que él es exactamente. vasco, no lo creo. Es que Bien. ni siquiera te digo discutir una abstención, ¿eh? Que también, que podría llegarse el caso, pero tendrían que explicar mucho para que los electores de Vox entendiesen que, oye, que vamos a formar gobierno gracias a la abstención del PNV. Entonces, claro, por eso te digo que yo en el escenario que tú planteas solo hay una posibilidad y es un Sánchez pactando con todo lo que se mueve. A ver, es que tenemos a Sánchez, es que no tenemos a otro. Por eso te digo. Es decir, que si esto en lugar de estar Pedro Sánchez estuviese otra persona al frente del PSOE, qué sé yo, el difunto Pérez Rubalcaba, en ese caso no habría duda. Oye, ¿tú Ya te acuerdas? Yo me acuerdo de... Ha ganado claramente el PP, pues que gobierne él y ya pues te sudará sangre en los próximos 4 años para conseguir gobernar porque está en minoría. Pero en el caso de Sánchez, veía el otro día un documental que se acaba de estrenar, El Autócrata, de Carlos Hernando. Bueno, lo pasé en Sí, directo. lo hiciste en Twitch. Lo pasé por Twitch, Estás sí, estuve modernizado comentándolo. Estoy yo totalmente. Estoy hecho un zoomer. TikTok, me he enterado de que ahora, tienes ¿no? TikTok también. Tengo hasta TikTok también. Ha sucumbido, tío. Bueno, El mundo moderno te das cuenta que sucumbió el consigue año pasado. doblegarte. Bueno, vivo de esto, Jano, ¿qué le vamos a hacer? Tengo que estar en todas las redes, ¿no? Hombre, Bueno, yo también, pero yo TikTok no me está la cuestión, que viendo este documental hay una de las que participan, todos los que participan son del PSOE. Bueno, una de ellas es Rosa Díez, que es una histórica del Partido Socialista, aunque hasta luego libros contra Sánchez. Se montó un partido que era UPyD y tal, lleva ya muchos años fuera del PSOE, pero vamos, no deja de ser una histórica. Yo recuerdo cuando yo era un niño, cuando era jovencito, que estaba Rosa Díez, era la socialista vasca por antonomasia, ¿no? Ella es de Sodupe, que está al lado de Bilbao. Bien, hasta incluso en cierta ocasión le hice una entrevista ahí en su casa al lado de Bilbao. Bien, la cuestión es que Rosa Díez decía, con Pedro Sánchez sucede que como a fin de cuentas nosotros somos gente normal, pues pensamos que él va a hacer las cosas como nosotros, ¿no? Claro. Y decimos, no lo hará, y luego va y lo hace. Bien, en este caso podríamos pensar, es muy difícil porque tiene que cerrar un acuerdo, lo mismo con 10 partidos o con 8 o con 9, cada uno le va a pedir una cosa distinta, seguramente cosas contradictorias entre ellos, porque lo que le pidan los de Esquerra será distinto a lo que le pidan el de o incompatible el de Teruel lo que le pide, o incompatible claro. Directamente, pero claro, nos encontramos con Pedro Sánchez, que es capaz de ofrecer cualquier cosa. Exacto. A cualquiera, aunque sea incompatible con otro. Es decir, tenemos al que probablemente sea el presidente de gobierno más maniobrero de la historia. Absolutamente. De hecho, te quería comentar, yo era muy pequeño, pero sí que me acuerdo del día de las elecciones, era muy común que el que perdía las elecciones, da igual que fuese el PP o del PSOE,
anunciaba, oye, pues una pena, tal, no sé qué, hemos perdido, damos la enhorabuena al ganador, y presento mi dimisión esa misma noche electoral al frente del partido. Es decir, oye, he perdido... Sí, o al día siguiente. O al día siguiente, pero incluso yo recuerdo Almunia, por ejemplo. Salía desde... Sí, por el piñazo que se dieron en el año 2000. Sí, pero ahí salía y dijo, oye, que me voy, ya está. Y el piñazo que era mejor que lo que sacó Sánchez. Y de, bueno, y me voy. Eso, macho, es increíble. Y el otro día lo estaba pensando, digo, ¿cuándo cambió eso? Claro, cambia con la historia del 11M cuando Rajoy pierde esas elecciones, se queda, pero las vuelve a perder y sigue. Y luego las ganó con mayoría absoluta, que las hubiese ganado un chimpancé porque daba igual, era un voto de castigo absoluto. Que en España, si vienes de la oposición, tienes 3 intentonas. Pero eso es a partir de esta época que te digo, Fer. No, Aznar se presentó a las del 89, las perdió, se presentó a las del 93, las perdió por poco y ya ganó también por poco las del 96. En el caso de Zapatero es que fue llegar y ganarlas. Rajoy dijo, bueno, si el jefe, si José María pudo perder 2 veces, yo también puedo perder 2 veces. Perdió y él perdió 2 veces. Pero perdió con el las de partido... 2004 y ojo, las de 2004 fueron unas elecciones muy peculiares porque vinieron marcadas por los atentados del 11M y luego perdió las de 2008 a pesar de que había mejorado sus resultados sensiblemente y luego ya las de 2011 las ganó con una mayoría absoluta importante, creo que fueron 186 escaños. Es decir, que eso de que pierdas unas elecciones, siempre que no sea de manera muy humillante, que es lo que le pasó al Muni en el año 2000, que las pierdas, si vienes de la oposición, el problema con Pedro Sánchez es que no viene de la oposición. No sé, eso es verdad que sería algo completamente nuevo en España y es lo que tú dices. Si que te fijas, Zapatero decidió irse en 2011. Claro, él sabía dijo, que las iba a perder, no había marrón yo no me lo como. Y dijo, este marrón yo no me lo como. Buscó esta Rubalcaba por allí, quédate tú con esto y ya verás lo que haces. Luego el piñazo fue morrocotudo. Sí. En fin, todos sabemos lo que pasó en noviembre de aquel año. El PSOE quedó listo para que llegase un aventurero como, y este sí que es un aventurero, como Pedro Sánchez y se hiciese con el partido en un par de años. Sí, así fue. A lo que yo me refiero, tú dices el caso de Aznar. El caso de Aznar y las primeras elecciones, bueno, acuérdate, ¿no? De la Alianza Popular, se refunda, todo el rollo. O sea, tiene un poco de justificación, por decirlo de alguna manera. Pero que antes, ya te digo, o sea, es que este escenario que estamos planteando, como hemos aceptado cosas que no son normales, y es que tú muy bien lo has dicho, viene del gobierno, no viene de la oposición. Vienes de gobernar, pierdes diputados, pierdes las elecciones, y aún estamos planteando que este tío pueda ser presidente del gobierno. No, claro. Es surrealista, tío. Si te fijas, la primera vez que se presenta Pedro Sánchez como candidato del PSOE es en 2015, las elecciones del 20 de diciembre, aquellas que se celebraron casi en Navidad. Luego perdió, más con unos resultados infames. Volvió a presentarse, en aquel momento debió dimitir. Sí, y mejoró un poquito, que fue cuando Mejoró un poquito en 2016, cuando consiguió frenar toda la... Sí, creo que de 85 pasó a 90, se quedó en 85, luego pasó a 90. Él básicamente lo que vendió es no se ha producido el sorpaso. Sí, porque era el gran temor, no nos van a pasoquizar. Era lo que estaba Pablo Iglesias en aquel entonces. Él llega en 2016, se vuelve a presentar y vuelve a perder. La segunda vez. Él lo que pide es una tercera. Quiere forzar unas terceras elecciones para ver si la tercera sale. Del partido. Cuando lo sacan y las siguientes elecciones ya las celebra como presidente porque él ha entrado por la puerta de atrás entre medias. Él en mayo de 2018 se ha encargado de aprovechar un momento de debilidad, ¡pum!, me he colado. Y ya un año después convoca elecciones y las hace desde la presidencia. No, pero la verdad es que yo reconozco ese fenómeno que ha conseguido Sánchez de que normalicemos cosas que son, como decía, surrealistas. El hecho de que digas, oye, que te quedas en 110, o me da igual, 112, 108, lo que tú quieras, vienes de gobernar, pierdes las elecciones, porque al fin de cuentas los ciudadanos españoles están diciendo, no, oiga, es que no le queremos a usted, y pueda llegar a ser presidente del gobierno. Y lo haría sin ningún tapujo, ¿eh? Ah, no, sin ningún problema. O sea, hay otra cosa, no, pero vamos, al que le pille por sorpresa esto, pues ya, no sé, que se lo van a mirar. Pero esto es un escenario que es... Y si después de las elecciones a Santiago Abascal se le va completamente la cabeza y dice, pues yo apoyo a bueno, Sánchez, sí, y lo hace y lo pone de ministro ¿Qué ministerio quieres? ¿Qué ministerio quieres? Sí, por eso, que no sé, va a ser un escenario muy abierto. No, fíjate lo que te digo, le diría a Santiago Abascal, quiero que crees un ministerio que sea sobre inmigración y me lo des a mí, se lo hace. Hombre, 100%. Si depende de eso, que él pueda seguir en la Moncloa, se lo hace. Sí, totalmente. ¿Y sabes lo mejor de todo? Que el editorialista del País lo aplaudiría. Sí, ahora sí. Eso sería maravilloso. Claro, esto es lo que tenemos delante. Dirían, qué capacidad, ¿no? qué capacidad de dialogar con el adversario. Entenderlo, esto va tender puentes, va ¿no? a conseguir meter a Vox pactos de Estado. Sería maravilloso. Lo vendería, sí. No, Rosa Díez desde luego tiene muy claro quién es Sánchez. Lo clavó, ¿eh? Es decir, dijo, no, es que este tipo es
claro, nosotros lo vemos desde nuestra posición y decimos, es imposible, eso no lo va a hacer. Por vergüenza te vas. Pum, dices, oye, qué cosa más humillante. Porque lo hace, hasta las cosas más insospechadas la hace. Sí, no, totalmente. Además le da igual. El caso de la ley del solo sí es sí fue muy ilustrativo. En aquella ocasión, en noviembre, comparece ante la prensa para decir, muy hueco como se pone él, que era una ley ejemplar, que nos la iban a copiar en otros países del mundo. Que iba a ser una referencia internacional. Mundial. Y es que está un mes más tarde, en diciembre, ya negociando con Podemos para cambiarla. Un mes más tarde. No se pone de acuerdo y negocia con el PP. Y después se va a negociarla 2 meses más tarde y la con el PP. Bueno, la tumba la modifica con el PP. Con el votos del PP. Pues esto lo hace y le ha dado igual. ¿Ves? Absolutamente igual. Así que aquí hay un elemento, digamos, distorsionador general que es Pedro Sánchez, que es capaz, ya digo, de lo que sea. Sí, que son análisis que, claro, una persona normal, como bien decías, dices, oye, mira, pues ya he perdido, ya me voy. O sea, ya es evidente que no quieren que esté aquí. Y además he sido presidente de gobierno durante 5 años, serían mejores, peores. Esto es lo que ha dado de sí, se ha cerrado un ciclo. Y que venga otro, e incluso si va a gobernar el Partido Socialista, porque tiene posibilidades, pero ya que gobierne otro. En Alemania, cuando en las elecciones del año 2005 Gerhard Schröder perdió, y entró Merkel, iban muy igualados. Sí. Y Merkel estaba dispuesta a pactar con los socialdemócratas, pero sin Schröder. Dijo, me lo quitáis de en medio. Y Schröder se fue, que es cuando se va a Moscú y a trabajar para los rusos. Bien, en este caso podríamos, no lo sé, por echar una moneda al aire, podríamos encontrarnos quizá con algo parecido. Que Feijóo les diga al PSOE, bien, vale, me quitáis a este. Y llegamos a piensa que en España se habla de ese gran pacto PSOE-PP, el pacto PEPOE, desde hace mucho tiempo. A ver, un gran pacto de Estado a la alemana. Es que en realidad en lo sustancial están casi de acuerdo del 100%, entonces tampoco sería... Sí, pero nunca han gobernado juntos. Claro que no, pero porque al final aquí yo creo que lo que entra es la supervivencia, en el sentido de que cualquiera de esos dos partidos, ¿no? El que pacta o el que permite que el otro gobierne, ¿qué discurso te queda? O sea, ¿cómo vas a hacer oposición cuando el que está gobernando es gracias a ti? Es que eso es muy complicado. Entonces, al final es dar alas a, en este caso, Sumar o como lo quieran, luego si lo quieren rebautizar como sea. Y entonces eso yo no lo veo factible por eso, porque al final es un suicidio, por decirlo de alguna manera. Ahora, yo sí que, hablando, ¿no?, de lo que decías tú de, no, es que el PSOE y tal, claro, esto no lo vamos a saber, pero yo te pregunto, ¿tú crees que si Sánchez saca 110 y no puede gobernar, o sea, suma PP y Vox mayoría absoluta, se quedará como el líder de la oposición? Esa es una de las incógnitas. De hecho, te lo quería sacar para terminar. Es que sería maravilloso, ¿eh? Es que sería la primera vez que sucede, por lo menos desde el 77. Es decir, que un presidente de gobierno... Bueno, está el caso de Suárez, que fue un tanto peculiar porque se montó otro partido, el CDS, pero ni Felipe González, ni Aznar, ni Zapatero, en el momento en que ellos perdieron las elecciones, o en el caso de Rajoy, que le sacaron con una moción de censura, lo primero que hicieron fue largarse. Sí, hombre, claro. Vamos, o lo segundo. Decir, bueno, esto ya está, que hasta aquí hemos llegado, que corra lista, yo me voy, porque además un expresidente del gobierno de España no deja de ser un país importante, bueno, pues puede dedicarse a dar conferencias bien pagadas y montarse una fundación, etcétera. No le va mal del todo, hasta incluso tienen un salario asegurado de por vida a todos los que han sido presidentes de gobierno. Entonces, ya está, más no puedo llegar en mi país, porque a la corona no puedo llegar, porque eso solo puede ser una familia. No he alcanzado. Le gustaría a Sánchez, pero por suerte la monarquía se le impide. Seguramente. Quizá su sueño húmedo es ser jefe de Estado. Ser el monarca. Presidente del gobierno, claro. Pero desafortunadamente la monarquía impide estas cosas. Con lo que le gusta, más con lo que le gusta toda la parafernalia. Sí. Les encanta, pero eso les gusta a todos, ¿eh? No. Sí, mira, por ejemplo, lo de Estados Unidos es una cosa repugnante, macho, cuando de la primera dama. Es como una imitación burda y vulgar de lo que es la monarquía. Sí, pero en Estados Unidos tiene una monarquía elegible cada 4 años. Sí, pero la presidencia es una monarquía elegible. Sí, pero es una imitación, como digo, burda y vulgar de lo que es la monarquía. Pero luego hay presidentes que les guste en España, por lo menos, ¿no? Que no dejan de ser primeros ministros. Los hay más normales, menos hechos al boato y a la ceremonia y otros más. No, Sánchez Yo recuerdo a Mariano Rajoy tomando el avión para ir a Pontevedra en Navidades. Sí. Que la gente haciéndole fotos con el móvil. Sí, es verdad que Rajoy en eso justamente... Es decir, que tampoco era nada... Y su mujer también
pasa a segundo plano, desapercibida y tal. No esto como... que te guste o no te guste, claro. Las caravanas presidenciales de Sánchez pasan a la historia. Le encanta, llega a cualquier aeropuerto de España y es que empiezan a salir de ahí vehículos que dices, bueno, ha llegado aquí el POTUS, ¿no? Está el presidente de los Estados Unidos. La afición por el Falcon, evidentemente todos los presidentes lo han cogido pues porque está ahí para eso, ¿no? Pero si tú ves la cantidad de vuelos que ha hecho... Absoluto. Oye, para ir a un concierto de Serrat, para ir a una reunión privada... Para cualquier cosa, se pasan el día subidos en el avión. Es como le gustaría ser el sultán de Brunei. Yo creo que el jefe de Estado incluso se le quedaría corto. Le gustaría más ser el sultán de Brunei. El sultán de Brunei tiene un avión el cual todo dentro está bañado de oro. El sultán de Brunei, para el que nos esté escuchando... Esencialmente una hortera. Hombre, por supuesto. Es como el avión que tenía Gaddafi, ¿no? Que mandó cargó Airbus un avión solo para él, que era por dentro. Cuando cayó Gaddafi en 2011, recuerdo que salieron fotos de los guerrilleros que entraron, ¿no? Y dije, por Dios, uno se vuelve loco dentro de ese avión. Intenta pegar ojo unas camas, unos oropeles, unos pues dorados. Busque, que para los que nos estén escuchando, que cuando acabe el programa, que busquen el avión del sultán de Brunei. Ah, pues mira, yo no lo conocía. El sultán de Brunei es muy curioso, porque además tiene un hijo que es todo un influencer, podemos decir, en Instagram. Búsquenlo porque la verdad que es muy divertido ver que además es el último sultanato que existe en el mundo. Brunei no existe otro en el mundo. Bueno, el rey de Marruecos es sultán también. No, pero sultanato me refiero a una monarquía absolutista, en el sentido de que aquí se hace lo que dice el sultán y punto. O sea, en Marruecos hay elección, el parlamento dice no sé qué, que sí, todo eso tutelado por el rey y tal, pero el rey tiene que lidiar. En Brunei no se lidia nada. Todo es su santa voluntad. Es su santa voluntad. De hecho, la residencia privada más grande del mundo es donde vive el sultán de Brunei. Que lo busquen también. Son unas imágenes impresionantes. La abren 3 veces al año y puedes ir a verlo. No obviamente todo, porque es imposible verlo todo eso en un día. Pero a Sánchez le gustaría, yo creo que se le quedaría corto el rey de España, sultán de Brunei. Sí, claro, el rey de España no deja de ser un funcionario, ¿no? Que está lleno desgraciadamente sí, macho, claro. Tiene que hasta sancionar las leyes como lo de los indultos y tal, el pobre hombre, en fin, pues es la monarquía parlamentaria. Me parece muy bien. A mí ya sabes que no. Yo soy un gran defensor de la monarquía parlamentaria y que esté debidamente controlada y sometida a la ley. Oye, un programa podemos hacerlo de eso un día. Sí, a raíz de tu libro, precisamente, de Contra la Mayoría. Ahora cuando termine el verano, a la vuelta. Vale, a la vuelta. Después de las Pero bueno, elecciones. Lo de Sánchez, que veremos a ver, porque claro, vamos a tener un post-elecciones, porque ¿a dónde se puede ir Sánchez? Había alguno que decía que lo iban a meter en la OTAN. Ya me parece una locura. Bueno, eso. ayer hablaba de Rutte en la contracrónica, Mark Rutte, que se acaba de ir, el primer ministro de Holanda, que va detrás de lo mismo. Exactamente detrás de lo mismo, con la diferencia. Hombre, y un tío más serio. Rutte tiene un nombre, un prestigio impecable. Sí, a mí, siendo holandés ya, pues obviamente es complicado que te guste, pues pero no dentro de lo que es siendo un holandés, pues oye, no está mal. Rutte me parece, sinceramente, bueno, aparte que es un tipo del Partido Liberal, y yo soy liberal al margen de eso, no deja de ser un político, era un tipo que es el anti-Sánchez, lo comentaba ya en el programa, un tipo que va en bicicleta, en un coche antiguo. Sí, pero en bicicleta de verdad, no como esta, ¿cómo se llama? Teresa Rivera. Teresa Rivera, sí. Esa imagen es maravillosa. Eso fue magnífico. La mujer además no sabía. Es una maravilla. Y cómo van saliendo los coches por dentro. No, pero que es que no se había subido una bicicleta en la vida. Igual no subía desde la BH que tuvo cuando era niña. Iba sin subir el sillín, moviéndolas con las piernas abiertas a los lados. Oye, que fue un meme internacional. Lo retuitearon en Estados Unidos. Que yo lo vi en una tele australiana. Que sí. Fue... Estaban haciendo mofa. Hombre, es que fue... Somos un chiste. Somos un chiste. Pero bueno, pues nada, vamos a terminar aquí porque es que nos hemos puesto y casi nos... Oye, pero tú estarás en el especial, que vamos a hacer un especial. Estoy, claro, el pero 23. eso quería anunciar el 23 en el canal de Jano en YouTube. En YouTube, sí. En YouTube, no en Twitch, pues estaré, Twitch no, pues Twitch. Va a venir Juan Ramón, ¿no? No. Juan creo que hace el suyo propio, bueno, está Sergio. Viene un tío blancuetero, cierto. Está también Álvaro Bernat, está pendiente, luego vendrá también Daniel de Fernando, Javier Martínez Fresneda, que los que hagan contraescuchas, pues a lo mejor no los conocen, pero los que estén en el canal fue con el que hice, porque tú estabas en Israel, acuérdate. Sí, estaba el programa de las municipales y autonómicas. Luego Quintana Paz también, y no sé si meteremos alguno más, pero bueno, vamos. Pues ya sabéis, ¿a qué hora nos conectamos? ¿A las 8:30? 8:30, macho, me tengo que ir a COPE a las 7:30, entonces me tendrán ahí hasta las 8. ¿El previo? ¿Te meten en el previo? Me meten en el previo, entonces iré a COPE y de COPE me voy corriendo a casa. Son súper desagradecidos, porque no tienes a nada a lo que agarrarte. Ya. A nada, ni a las encuestas a pie de urna, macho. Sí, pero ya sabes nada. Hasta las 8 de la tarde no hay nada. Es bla bla. Es hablar de la participación. Sí, es muy duro. Es muy duro. Yo creo, y yo quizá, y veremos, y, luego, además, si se confirma. Escucha, midiendo tus palabras porque te las puedes comer 2 horas después. Es cuestión de...
y hoy todo queda grabado. Entonces es lo peor. Vamos, te ha tocado lo peor. Te va a tocar bailar con la más fea. Sí, sí. Pero bueno, supongo que me soltarán pronto porque ya sabes que siempre te dicen entras a esta hora y luego es mentira. Pero ya a las 8:30, la idea es empezar a las 8:30, que ya tendremos las de pie de urna, que suelen ser... Claro, tenemos las israelitas, que ya sobre algo puedes hablar, ¿no? Sí. Y luego ya a las 9 tendremos los primeros resultados. Esto suele, por regla general, ir bastante rápido. Algunas provincias además se escrutan muy rápido. Pero en fin, bueno, pues con esto ya sí que sí, ya terminamos. Ya sabéis, desde, no digo ni nombre, el proyecto de Jano, que estará, lo has dicho antes, finales de agosto. Finales de agosto. Se sabrá algo. Sí, yo creo que ya nos dejarán finales de agosto, principios Sí, que de estad septiembre. atentos a su cuenta de Twitter. Twitter, justamente Twitter. O sea, que ¿dónde lo vas a decir? ¿Dónde vas a dar Hombre, estreno? en YouTube, O en YouTube, sí, claro. en obviamente, Instagram, en tu canal, en tu Insta, ¿cierto? Facebook. O sea, pues es que Facebook, tío, me tiene... Con lo facebookero que tú fuiste, tío. Con ¿no lo que yo pasa? fui, tío. Pues es lo que pasa, que últimamente lo otro día me decían, oye, el último artículo que has subido a Instagram no lo subes a Facebook. Es que me han puesto un shadow ban de estos. En Facebook. Sí, macho. Y entonces, claro, no lo puedo subir porque es que da igual. O sea, lo subes y no se ve. Tampoco hay demasiada gente en Facebook. Así Es que no. yo no te creas, yo tengo mucha gente que lee Facebook, gente más mayor, que les gusta leer. O sea, Facebook es verdad que, bueno, pues ya no es lo que era antes. Pero yo tengo ahí mucha gente que lee, de verdad, te lo prometo. O sea, yo te sorprendería si te dijese, por ejemplo, el último libro. Te digo, oye, cuando puse el enlace, obviamente por volumen de seguidores es Instagram, pero si tuviese que hacer el análisis de por seguidor, donde más enlaces, o sea, donde más clics se han hecho al enlace para comprar el libro, es Facebook. Porque es un perfil diferente, claro, es gente más mayor. No La gente más mayor suele leer Yo le doy más. muy poco uso, si te soy sincero, subo alguna cosilla y tal, pero no... Si tú replicas un poco, pues eso, las contras, vas Las subiendo, contras, sí, tal, las tu coloco web, ahí, no sé sí, qué. cosas de mi web y tal. Y luego pero Twitter, no... macho, es que o sea, nunca me ha gustado, pero es que ahora ya de verdad es cada vez peor, ¿eh? Se va a cargar este tío. Hablaba yo, lo está terminando de cargar. Ya estaba pues roto. ahora le ha salido competencia con Mark Con Zuckerberg, Insta, que ha sí, hecho... con el Threads. Oye, lo has visto, es exactamente igual que Twitter. Bueno, ¿eh? a ti te pilla muy bien situado. ¿A mí por De qué? hecho, por la cantidad de seguidores que tienes en Instagram. Ah, pero que yo solo puedo usar con Instagram. Sí, en principio sí. Ah, no hay Sí. que hacerse una cuenta nueva. Creo que tengo que estudiarme más a fondo, pero creo que puedes pasar tu perfil completo. Pero bueno, que nos estamos saliendo del, del tema. Sí. Bueno, Jano, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. A vosotros, entre tanto, ya sabéis, espero que os haya gustado esta contracrónica, la última ya que hacemos que hago por lo menos de tema electoral, porque nos hemos metido ya, pues estamos a día 19 y es miércoles. El jueves habrá contracrónica, pero ya el viernes, como bien sabéis, no, porque tendremos contrahistoria. Así que nada, queridos, con esto me despido de todos vosotros. Hasta mañana.